El libro de Génesis y el capítulo 1, empezando en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Brincando al versículo 4 del capítulo 2. Esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Ión. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ustedes conocen el dicho de tal palo, tal astilla? O hijo de tigre, pintito? Es el otro, ¿no? Lo decimos cuando vemos que el hijo actúa como su papá, por ejemplo, que comparte las mismas características, ya sean buenas o malas. Y sin duda esa es la verdad en muchos casos. Por genética o tal vez, por ejemplo, actuamos muchas veces como nuestros papás. Aún físicamente a veces somos parecidos. Tú ves a una persona y dices: tú eres hijo o hija de tal persona, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Porque se parecen. Vemos algo similar en nuestro pasaje de hoy en cuanto a la creación del ser humano. Vimos que Dios estaba en el principio. El Dios eterno creó todo de la nada usando solamente la palabra de su poder. Así que, como hemos visto, rechazamos la evolución como el medio por lo cual llegaron a ser todos los elementos de animales y plantas. Pero también negamos la teoría de la evolución cuando hablamos del ser humano. Creemos lo que la Biblia dice, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, que creó a un hombre y una mujer, y así empezó la raza humana. Y específicamente vemos que Dios creó al ser humano, que leemos hoy, a su imagen.
que significa que nosotros nos parecemos a Dios. No en cada aspecto, obviamente, pero somos creados a la imagen de Dios. Vamos a ver lo que eso significa. Pero al principio de este mensaje quiero que examinemos los dos pasajes, los dos versículos que nos dicen lo que Dios hizo en la creación del ser humano, para que tengamos la base, ¿okay?, por lo que vamos a estudiar en cuanto a la imagen de Dios. Otra vez regresamos al versículo 27 del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Como la semana pasada vemos aquí claramente el verbo crear. Dice, Dios creó al hombre a su imagen. Dios no dejó que el hombre evolucionara, sino lo creó. Vemos el versículo 7 del capítulo 2, que en caso del hombre, no lo hizo por medio de su palabra, sino usando el polvo de la tierra. Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, por primera vez Dios usó materiales ya creados para continuar en su creación, así demostrando que esta parte de la creación era diferente, era especial, diferente que el resto de la creación. Podemos ver eso también en el versículo 26 del capítulo 1, cuando Dios habló en la forma plural para hablar de crear al hombre. ¿Qué dice? Hagamos, nosotros, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Obviamente el Dios Trino estaba involucrado en toda la creación. Vimos, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra. Cristo, el Verbo, estaba en el principio con Dios. Pero aquí se enfatiza algo especial, algo diferente cuando Dios habló entre sí en la Trinidad para decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Somos diferentes que el resto de la creación. Dice también aquí en el versículo 7 del capítulo 2, Dios formó al hombre. No debemos ignorar esos verbos, son verbos muy importantes. Formó al hombre. Fue un acto intencional. Es una palabra que habla o enfatiza que había un diseño. No algo de suerte, no un accidente. Dios conscientemente, a propósito, formó al hombre del polvo. Dios no permitió un proceso de mutaciones, empezando con las células hasta los monos, y después de millones de años apareció un hombre. Para nada. Dice aquí, Dios tomó el polvo e intencionalmente formó al hombre conforme a su diseño para ser el pináculo de la creación, que somos nosotros, los seres humanos. Tenemos que darnos cuenta de en cada momento de cada día. Aunque nosotros sí somos el pináculo de la creación de Dios, de todos modos somos criaturas. De todos modos somos polvo. Como Dios dijo en el capítulo 3, pues polvo eres y al polvo volverás. No hay lugar para orgullo. Somos la creación y Dios es el creador. Nos dio nuestros cuerpos para que le sirvamos, pero somos polvo. Polvo con el aliento de la vida, polvo con almas espirituales, claro, creados a la imagen de Dios. Pero Dios no nos deja razón para enorgullecernos. Por eso, ¿por qué nos enfocamos tanto en nuestros cuerpos y nuestros deseos y nuestros placeres cuando los cuerpos son polvo y nada más? Cuando van a durar muy poco tiempo. Piénsalo así. Tú puedes estar muy interesado, por ejemplo, en tu jardín, en tus plantas y en la tierra para que pueda producir buenas plantas y buen fruto. Pero tú no tomas la tierra para llevarla a tu recámara para que duerma contigo, ¿verdad? Tú no llevas esta tierra a la mesa para que coma contigo, ¿verdad? ¿O sí? No creo.
La tierra es importante porque sin la buena tierra las plantas no crecen, pero no es lo más importante. Es similar con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos sí son útiles y deberíamos cuidarlos y usarlos para la gloria de Dios porque son sus instrumentos para usar aquí en la tierra. Pero tu cuerpo no es todo. Tu cuerpo no es lo más importante. Tu cuerpo no debe ser tu prioridad. Porque es polvo, es tierra. Por eso el énfasis de la vida debería estar en nuestras almas, en los asuntos espirituales y no tanto en nuestros cuerpos. Entonces vemos claramente, la Biblia enseña que somos creados a la imagen de Dios. Somos creados a propósito, somos creados diferentes que el resto de la creación para la gloria de Dios. Solamente el ser humano es creado a la imagen de Dios. Por eso tenemos una responsabilidad y recibimos bendiciones debido a nuestra posición espiritual. Vamos a empezar entonces con un entendimiento del significado de ser creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Así empezamos. La Biblia define la imagen de Dios en dos pasajes. Vamos a buscar en Efesios 4, 24 y también en Colosenses 3. Empezando en Efesios 4. Efesios 4, versículo 24. Aquí la Biblia define lo que es, en parte, la imagen de Dios en el ser humano. Efesios 4 y el versículo 24. Efesios 4, 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3, 10. Dos libros más adelante, después de Efesios. Colosenses 3, versículo 10. Colosenses 3, 10 dice, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hermanos, conforme a esos dos pasajes, nosotros creemos que el hombre debería reflejar la imagen de Dios en tres maneras: en justicia, en santidad y en el conocimiento pleno. Es decir, cuando Dios creó al primer hombre, cuando creó a Adán, lo hizo en justicia, santidad y conocimiento pleno. El problema, por supuesto, es que la caída y el pecado destruyeron esta parte de la imagen de Dios en nuestras vidas. Y como vamos a ver más adelante, necesitamos la nueva creación, la nueva vida, para que Dios renueva en nosotros esta parte de la imagen de Dios que hemos perdido. Para que otra vez reflejemos su imagen de manera correcta como Adán antes de la caída. Creados a la imagen de Dios significa vivir en justicia, en santidad y en pleno conocimiento. Pero fallamos cada día. Estropeamos esta parte de la imagen de Dios con nuestro pecado. Por eso, obviamente, la imagen de Dios tiene que incluir también otras cosas. Porque si después de la caída de Adán, nadie ya nace en justicia, santidad y conocimiento pleno, pero todavía la Biblia dice que somos creados conforme a la imagen de Dios, entonces hay más que entender. Por ejemplo, no tienen que buscarlo, pero déjenme leer o resumir lo que dice en Génesis 9:6. Es el mandamiento de Dios en contra del homicidio. Y el mandamiento fue basado en el hecho de que el hombre, dice, es hecho a la imagen de Dios. Fíjense que dice, es hecho, no fue hecho. Entonces, aún después de la caída, todavía guardamos algo de la imagen de Dios en nuestras vidas. También Santiago 3, que estudiamos en cuanto a la lengua. Dice que con la lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Otra vez, están hechos, presente, no pasado. Entonces, de alguna manera, aún después de la caída, todavía tenemos algo de la imagen de Dios. ¿Pero qué es? No es justicia, santidad y conocimiento pleno. Entonces, ¿qué es?
sea, esta parte de la imagen de Dios que no hemos perdido tiene que incluir la parte espiritual de cada ser humano. Lo que nos hace diferentes que los animales. ¿Qué nos hace diferentes que los animales? Tenemos un alma, ellos no. Nosotros tenemos una parte que va a vivir para siempre, ellos no. Tenemos una parte que es responsable ante Dios para arrepentirnos y creer en Él. Los animales no. Entonces, cuando pensamos de ser creados a la imagen de Dios, no deberíamos olvidar esta parte. Crear la imagen de Dios significa que tenemos una parte espiritual que va a vivir para siempre. Esa es la parte más importante. Aunque la imagen de Dios en el ser humano ahora es estropeada, todos, sin excepción, tienen una parte espiritual. No hay ningún ser humano que no tiene una parte espiritual. No hay ningún ser humano que no tiene un alma. Esa es parte de ser creado a la imagen de Dios. Esa es la parte de ser creado a la imagen de Dios que todavía tenemos, que todavía guardamos. Somos diferentes que la otra creación de Dios, porque tenemos almas y una parte espiritual. Y esta verdad nos da otra prueba en contra de la evolución, ¿verdad? Muy lejos de haber evolucionado de los animales, somos muy diferentes que ellos. Y nuestro pasaje dice, Dios sopló el aliento de vida para hacer el hombre un ser viviente. ¿Dios hizo eso para con los animales? No. Dios los creó con su palabra. Con nosotros sopló en el ser humano el aliento de vida. Y así tenemos una parte espiritual, tenemos un alma. Somos creados a la imagen de Dios, diferentes que los animales. Entonces, cuando hablamos de ser creados a la imagen de Dios, tenemos que pensar en esas dos partes. Fuimos creados con una parte espiritual, con un alma. Y aún con la caída y el pecado, retenemos esta parte de la imagen de Dios. Pero la otra parte de la imagen de Dios es la justicia, la santidad y el pleno conocimiento. Esta parte hemos perdido por el pecado. Esta parte no se refleja en el ser humano natural. Pero en el Hijo de Dios, en la persona salva, Dios está renovando su imagen en nosotros. Está haciéndonos a crecer en justicia, en santidad, en pleno conocimiento. Ese proceso es la santificación, para que cuando lleguemos al cielo, otra vez vamos a estar en la imagen de Dios, en justicia, en santidad y en pleno conocimiento. Por el pecado perdimos esta parte, pero en la salvación y la vida cristiana, Dios está renovando en nosotros la imagen de Dios, justicia, santidad y pleno conocimiento. Es lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Por eso somos diferentes que la otra creación. Pero, obviamente, no es suficiente nada más saber qué significa. Que es la pregunta que siempre hacemos. ¿Cómo me aplica? ¿Verdad? ¿Cómo me aplica que soy creado a la imagen de Dios? ¿Nada más es más inteligencia, más conocimiento? ¿O hay una aplicación para la vida? Vemos, en siguiente lugar, la responsabilidad que tenemos por haber sido creado a la imagen de Dios. Fíjense en la primera cosa que Dios dijo en cuanto al ser humano después de hablar de crearle conforme a su semejanza. Versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que ya vimos, Dios nos creó a su imagen. Que es la siguiente cosa que dice, fíjense muy bien. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y parte de la responsabilidad como ser humano, parte de la responsabilidad como alguien creado a la imagen de Dios, es señorear sobre el resto de la creación. Parte de nuestra responsabilidad como seres humanos es tener dominio sobre la creación, como dice otra traducción. Tener dominio es nuestra responsabilidad. Y en caso de que alguien diga, pastor, yo no creo esto, soy ecologista y yo no creo que el ser humano tenga el derecho de señorear sobre la tierra y los animales.
Dios repite su mandamiento en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es algo más fuerte aquí, ¿no? El versículo 28. El ser humano tiene el derecho y la responsabilidad de sojuzgar la tierra, someterla para su bien. Esta creencia no es popular hoy en día, para nada. Con los grupos que dicen que si comemos carne somos homicidios. Otras cosas tan extremas. Es lo que la Biblia dice. La tierra y todo lo que en ella hay fue creada para nosotros. Para el hombre. Y parte de nuestra responsabilidad, debido a haber sido creado en la imagen de Dios, es ejercer dominio sobre la creación. Tenemos la responsabilidad de cuidar lo que Dios ha creado. Por eso, entendiendo nuestra responsabilidad de sojuzgar la tierra para tener dominio sobre la creación, vamos a pensar prácticamente. Uno, está bien comer carne. Está bien comer carne. Está bien cazar los animales para comida. Está bien matarlos si son un peligro para nosotros. Está bien usar los recursos naturales de la tierra, árboles, minerales, etc., para nuestro bien y nuestro progreso. Eso es correcto, eso es bíblico. Obvio, tenemos que tener cuidado de no caer en extremos. O el extremo de pensar que la tierra es más importante que el ser humano. Que los árboles y los animales son más importantes que nosotros. No. Muchos hoy en día creen así, pero es un extremo. La tierra fue creada para nosotros, para nuestro beneficio. El otro extremo es maltratar nuestro mundo. Y tampoco debemos hacer eso. Maltratar los animales, maltratar los recursos naturales. Eso tampoco. Son los dos extremos. O pensar que la tierra es más importante que nosotros, o actuar de manera irresponsable en cuanto a las cosas que Dios nos ha dado. Los dos extremos son incorrectos. Nuestro pasaje nos enseña el equilibrio. Nuestra responsabilidad, debido a ser creado en la imagen de Dios, nos da el equilibrio correcto. Somos los señores de la tierra. Tenemos dominio sobre ella para nuestro bien. Pero también tenemos que cuidarla. Dice el versículo 15 del capítulo 2. Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No para maltratarlo. No deberíamos desaprovechar lo que Dios nos ha dado, sino cuidarlo y guardarlo para que podamos usarlo para nuestro bien. ¿Entendemos? Dos extremos y el equilibrio bíblico. Somos los señores, pero no deberíamos desaprovechar lo que tenemos. Es la primera responsabilidad que tenemos como personas creadas en la imagen de Dios. Sojuzgar, cuidar la tierra. En nuestro pasaje también podemos ver otra responsabilidad que tenemos por haber sido creados en la imagen de Dios. Versículo 28 del capítulo 1. Génesis 1, 28. Vemos que el otro mandamiento que Dios dio a Adán y Eva después de crearles fue fructificad y multiplicaos. ¿Qué era importante para Adán y Eva? Tener hijos e hijas para llenar la tierra, obvio. Pero esto otra vez demuestra que tenemos nosotros, seres humanos, la prioridad. Sí tenemos que cuidar la tierra, pero nunca, fíjense muy bien, nunca es correcto estar tan preocupados por la tierra que empezamos a restringir la procreación. ¿Me entienden? Nunca es correcto estar tan preocupado por la tierra que empezamos a restringir la procreación. Es un problema hoy en día. Porque hay mucha gente que dice es inmoral tener más que 1 o 2 hijos. Porque así estamos destruyendo la tierra. Pero Dios dice que los hijos son una herencia.
El fruto del vientre es cosa de estima. Entonces no es malo tener más que 1 o 2 hijos. Obviamente el punto aquí no es que cada persona tiene que tener hijos. Algunas personas no pueden. Ni es que cada persona debe tener 7. Por eso tampoco es posible para todos. El punto es el equilibrio encontrado en el principio. Que la vida del ser humano es más importante que la vida de un animal. Que debemos cuidar el planeta, pero también ser fructíferos y multiplicarnos. Y así podemos ver algunas aplicaciones muy prácticas para nuestra cultura hoy en día. Y voy a hablar muy directamente. Podemos ver cuán gran mal es el aborto. Y estoy enfatizando aquí, antes de cualquier otra cosa, el aborto legalizado por el gobierno. Muy mal. ¿Cómo sabemos? Bueno, el gobierno no tiene ningún derecho a desobedecer los claros mandamientos de Dios y permitir y aún legalizar esta maldad. Lo que demuestra es que nuestro mundo está en tantas tinieblas que ve que la vida de un animal es más importante que la vida de un bebé. Así es hoy en día. Recientemente, esta semana, he visto 2 historias en las noticias. Uno, de una organización en los Estados Unidos que vende partes del cuerpo de bebés abortados. Fuerte, pero sí es lo que pasa. Gracias a Dios ha salido a la luz. La otra historia en la misma semana fue de un león que fue cazado y matado. Ante los ojos de la mayoría de las personas en este mundo, los incrédulos en Cristo, ¿saben ustedes cuál de esas historias para ellos es la más terrible? Que el león fue matado. La mayoría están más preocupados por este pobre león que fue matado, que por el hecho de que personas están vendiendo partes del cuerpo de bebés abortados. Qué terrible. Qué distorsión del entendimiento de la creación de Dios. Nuestro mundo está en mucho peligro. Nuestros países están en mucho peligro por esas creencias. El punto no es para decir que el hombre que cazó a este león fue correcto o no. Yo no tengo la información para decir eso. Mi punto es que la vida de un ser humano es más importante que la vida de un animal. Si yo digo eso, o si una persona, por ejemplo, escucha ese sermón en YouTube más adelante, un incrédulo, va a estar muy enojado conmigo. Va a decir, a esta iglesia ustedes son malos, crueles a los animales. No, yo tengo un perrito, un gatito, un pez también. Nosotros cuidamos, nosotros amamos mucho a nuestros animales, claro. Pero no tienen almas. No van a vivir para siempre. El ser humano es más importante porque fue creado a la imagen de Dios. Otra aplicación. Este mandamiento para multiplicarnos, que eso es uno de los propósitos en crear al ser humano, demuestra que la homosexualidad no es válida. ¿Por qué? Bueno, vamos a estudiar ese tema más adelante, en mucho más detalle en 15 días, cuando estudiamos el primer matrimonio aquí en Génesis 2. Pero debería ser obvio que los homosexuales no pueden procrear. Es físicamente imposible. Por eso Dios creó al ser humano, que dice aquí, como varón y hembra. A propósito, con el versículo 27 nos dice tan claramente, las relaciones homosexuales van en contra de la naturaleza, en contra del propósito de Dios desde el principio, cuando creó al hombre y creó a la mujer, Él les mandó a procrear, a ser fructíferos y multiplicarse. Así que, aún en este primer capítulo de la Biblia, podemos ver algunos principios que nos ayudan a estar firmes en cuanto a nuestras creencias bíblicas en contra del aborto y en contra de las relaciones homosexuales. Pero las responsabilidades que tenemos porque fuimos creados a la imagen de Dios no son solamente de manera física y temporal, como ya hemos visto, sino tenemos responsabilidades espirituales también. Vemos en nuestro pasaje la responsabilidad de obedecer a Dios. Versículo 28 del capítulo 1. Vemos lo que Dios hizo inmediatamente después de crear al hombre y la mujer.
Dice en versículo 28 que los bendijo y les dijo. Dios habló con ellos. Dios habló con Adán y Eva después de crearlos. Eso nos enseña que, puesto que fuimos creados en la imagen de Dios, podemos escuchar y recibir la palabra de Dios. Cosa que ninguna otra criatura puede hacer. Yo puedo predicar el evangelio a mi perrito, pero no va a responder. Porque no es responsable ante Dios, porque no tiene alma. Pero cada ser humano es responsable a Dios para arrepentirse y creer en Él. También vemos la responsabilidad de la obediencia en el capítulo 2, versículos 16 a 17. Y mandó Jehová al hombre. No dice que mandó Jehová a los animales, a los árboles. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y son versículos que otra vez vamos a estudiar en más detalle más adelante, cuando estudiamos el tema de la caída y el pecado. Pero aquí es obvio, Dios dio un mandamiento y esperó que ellos obedecieran. Puesto que somos creados en la imagen de Dios, tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestro Creador. Sabemos que no siempre obedecemos. Aún Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Pero gracias a Dios ellos recibieron la gracia, exactamente como nosotros, porque solamente por la gracia podemos obedecer a nuestro Dios como deberíamos. Porque cada ser humano tiene este problema. Cada ser humano es responsable ante Dios para arrepentirse y creer en Cristo, pero nadie puede y nadie quiere. Entonces necesitamos la gracia, la misma gracia que Dios dio a Adán y Eva para ser salvos, arrepentirnos y creer. Nosotros creemos que Dios hizo todo en la salvación, pero también creemos que somos responsables. Dios nos salva, pero sí tenemos que arrepentirnos y creer en Él. Así que somos diferentes que los animales. Somos creados a la imagen de Dios y necesitamos reflejar su imagen en nuestras vidas por nuestra obediencia. Y para hacerlo muy personal, ¿tú estás cumpliendo tus responsabilidades por haber sido creado en la imagen de Dios? ¿Vives en obediencia a Dios, tu Creador, o vives haciendo lo que quieras? Pregunta. Entonces, parte de nuestra responsabilidad como seres humanos creados en la imagen de Dios, obedecerle a Él. Y finalmente, como vemos en este pasaje, no solamente que tenemos responsabilidades, sino también recibimos bendiciones por haber sido creados en la imagen de Dios. Vemos en primer lugar la bendición de servir. ¿Es una bendición? Tal vez parece muy raro, ¿no? Parece que el servir es una responsabilidad, no es una bendición, pero deberíamos considerarla como bendición. Cuando Dios puso el hombre en el huerto de Edén para labrarlo y guardarlo, no era trabajo solamente para el bien de trabajo. Era trabajo fácil y agradable. Era parte de la bendición de Dios en crear al ser humano. Antes de la caída, ¿no? Antes del pecado. Trabajo agradable. Y mientras Adán trabajó en el huerto, sin duda, él aprendió cosas importantes como la disciplina. La disciplina de obedecer y trabajar de manera física y temporal. Nosotros también tenemos esta bendición. Fíjense muy bien. Ahora hay muchísimo calor aquí, ¿verdad? Es muy fácil ser distraídos, dormir, no poner atención. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos disciplinar nuestros cuerpos. ¿Cómo aprendemos a disciplinar nuestros cuerpos? Trabajando. Tú tal vez piensas que tu trabajo no es nada agradable, no es bueno para ti,
pero tal vez Dios está enseñándote cómo disciplinarte para que cuando vengas a la iglesia los domingos puedes poner más atención. Niños, jóvenes, adultos, todos. Los que sienten aquí enfrente, los que sienten hacia atrás, todos luchamos con eso. Pero Dios nos da una bendición, la bendición de trabajar. Y así trabajando aprendemos cosas espirituales como la disciplina para que podamos glorificar a Dios más. Por eso digo que es una bendición poder trabajar y servir a Dios. Obviamente, es más difícil ahora después de la caída. Es más difícil ahora después del pecado. Claro, lo admito. De todos modos, es de provecho para nosotros, para poder aprender cómo servir a Dios más. Otra bendición, vemos en los versículos 8 a 14, el capítulo 2. La bendición de estar protegidos y cuidados físicamente. En este pasaje vemos que Adán y Eva estaban en el paraíso, literalmente. Usamos el término a veces, pero ellos literalmente estaban en el paraíso, con todo. Los versículos 8 a 14 describen la belleza del lugar en donde Dios puso a Adán y Eva, las bendiciones que recibieron de manera física y temporal. Y aunque ellos perdieron las bendiciones del huerto de Edén cuando pecaron y fueron echados fuera, Dios nunca los abandonó. La vida sí era más difícil, pero Dios siguió bendiciendo a su creación, a los seres humanos. Ante todo, con la promesa de Cristo, con la promesa de la salvación. Y Dios también nos protege y nos cuida a nosotros, sus hijos, hoy en día. Tal vez tú no lo crees. Tú dices, bueno, pastor, pero yo no vivo en el paraíso, yo vivo en el DF. Aquí no tenemos muchos huertos, ni ríos, ni oro, ¿verdad? Bueno, claro que no. Tenemos que darnos cuenta otra vez de la gran diferencia entre el mundo en lo cual vivieron Adán y Eva y nuestro mundo hoy en día. La diferencia es el pecado. Pero no significa que el principio es diferente, porque Dios todavía nos protege, nos cuida a nosotros de manera física, temporal, así como de manera espiritual. Y un día vamos a vivir con Él para siempre en el Edén celestial, en el cielo para siempre. Lo que Adán perdió, nosotros vamos a ganar por Cristo en el futuro. Muchas bendiciones. Sabemos en Mateo 6 que Cristo usa el ejemplo de las aves, de las flores. Aunque ellos no trabajan ni hacen nada, Dios los cuida. Y ustedes son sus hijos. No es mucho más, no va a cuidarles a ustedes mucho más. Debido al hecho de que somos creados a la imagen de Dios, Dios promete cuidarnos y guardarnos para siempre. Nos bendice físicamente, nos bendice espiritualmente. Cuando obedecemos, cuando vivimos conforme a su voluntad, cuando estamos renovados a su imagen. ¿Ustedes recuerdan cómo? En justicia, santidad y pleno conocimiento. Dios está renovándonos si somos cristianos. Una nueva creación, una nueva vida. Es una bendición que Dios está haciéndolo y también es parte de nuestra responsabilidad. Vivir en justicia, vivir en santidad. Y vivir en un conocimiento pleno, recibiendo la palabra lo que necesitamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Debemos vivir en justicia, debemos hacer lo que es justo, aun cuando todo el resto del mundo actúa de manera injusta. Ustedes saben en sus trabajos, ¿no? ¿Cómo es el mundo? ¿Justo? No, es muy injusto, porque no conocen a Dios, porque no tienen esta parte de la imagen de Dios. Pero nosotros, ustedes que trabajan en el mundo, son diferentes, porque Dios está renovándoles a ustedes a su imagen. En parte eso significa justicia. También santidad. Más y más apartados del pecado cada día. Y pleno conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Cada vez que tenemos la oportunidad de leer la palabra en privado, o venir a la iglesia y a escuchar la palabra, debemos aprovechar la oportunidad. Y cuando actuamos así, cuando nos esforzamos a vivir en justicia, en santidad, en pleno conocimiento, recibiremos las bendiciones espirituales de Dios, porque cada día estamos siendo transformados más y más a la imagen perfecta de nuestro Creador. Entonces, somos creados a la imagen de Dios.
Hemos visto lo que significa, cuáles son las responsabilidades y bendiciones resultantes. Pero vamos a terminar aplicando esta verdad de manera aún más personal y específica. ¿Está bien? Siempre creo que da miedo a todos. Cada persona aquí, sin excepción, refleja de una manera u otra algo de la imagen de Dios. Empezando con Christopher, lo más pequeño, hasta cualquier persona es lo más madura. Cada persona aquí refleja, por lo menos en parte, algo de la imagen de Dios. Si eres un incrédulo, si eres una persona sin Cristo, sin la salvación, rebelde en contra de Dios, confiando en ti mismo y tus obras para la salvación, tú reflejas la imagen de Dios, pero solamente en el hecho de que eres diferente que los animales. Es una diferencia importante, claro, porque tú tienes una parte que va a vivir para siempre. Puede ser que tú no lo crees. Puede ser que hay personas aquí que creen que después de la muerte tu cuerpo va a estar enterrado y ya, que no hay más. Pero no, si creemos lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, no es así. Tú eres responsable ante Dios por lo que Él te dice. ¿Por qué? Porque no eres un animal. Porque tú tienes la capacidad de leer la palabra y entender los mandamientos de Dios. No hay excusa para no obedecerle a Él. No hay excusa para no hacer lo que Dios dice. No hay excusa para continuar en tus pecados y rebeldía en contra de Dios. No hay excusa para depender de ti mismo y tus obras. Dios te ha creado a su imagen. Y por eso tienes una gran responsabilidad de obedecerle y someterte a Él. Eres responsable ante Dios porque no vives en justicia, santidad y pleno conocimiento de Él como debes. Como ser humano fuiste creado a la imagen de Dios, pero si no estás siendo renovado día tras día como su hijo, estás vacío. Estás vacío. Te hace falta algo de la imagen de Dios. Tú necesitas la plenitud de Cristo, quien es la imagen perfecta de Dios, para llenarte y así poder cumplir tu propósito en la vida como alguien que refleja la imagen de Dios santo y eterno. Y tu única esperanza para hacer esto, tu única esperanza para reflejar la imagen de Dios como deberías, es Cristo. La Biblia dice claramente, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Entonces, si quieres reflejar la imagen de Dios como deberías, si quieres llenar el vacío en tu vida, ¿quién necesitas? Cristo, la imagen de la sustancia del único Dios verdadero. Porque si no tienes a Cristo, tienes un vacío. Muchas personas no quieren admitir esto, pero sí. Tal vez lo sabes, tal vez te has dado cuenta de tu necesidad, que te falta algo. Lo que te falta no es más dinero, no es mejor trabajo, no es mejor familia, no es mejor salud. Lo que te falta es Cristo. Lo que te falta es la plenitud de la imagen de Dios, esta imagen a que fuiste creado. Es lo que necesitas. O tal vez nunca te has dado cuenta, dices, estoy bien. No necesito nada ni nadie, estoy bien, déjame en paz. Aún así estás engañándote a ti mismo porque de todos modos tienes un vacío. Solamente porque no quieres admitirlo o reconocerlo no significa que no lo tienes. Y solamente Cristo puede llenar esto. Nunca vas a estar satisfecho, nunca puedes estar contento con tu vida, nunca vas a estar lleno hasta que la plenitud de la imagen de Dios en Cristo te salve para siempre. Y para el cristiano, creados la imagen de Dios con la parte espiritual, renovados más y más cada día en justicia, santidad y conocimiento. Tenemos que reconocer nuestro gran privilegio. Gran privilegio. No somos como los animales. Y aún, ahora, después de la salvación, no somos como los incrédulos tampoco. ¿Mejores? No. Estamos siendo transformados a la imagen de Dios, cuando ellos no. Dios está obrando en nosotros para que un día
en el cielo, podamos ser como Adán antes de la caída. Más importantemente, para que podamos ser como Cristo, perfectamente justos, santos y con el conocimiento pleno. Este proceso es la santificación. Y si eres cristiano, este proceso está siendo logrado en ti por el segundo Adán, que es Cristo. Él es el hombre perfecto y un día vamos a estar con Él. El primer Adán cayó y por eso perdimos la imagen de Dios. El segundo Adán murió por nosotros para que podamos recibirla otra vez. Leemos en 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos de que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nunca vamos a ser exactamente como Cristo, como dioses, nunca. Pero este versículo nos enseña que un día vamos a poder reflejar correctamente la imagen de Dios que Adán perdió en su pecado, así como Cristo lo refleja. Así vamos a ser semejantes a Cristo, reflejando la misma imagen de Dios perfecto. Debido al segundo Adán, Cristo, vamos a reflejar lo que el primero Adán perdió. Solamente el ser humano es creado en la imagen de Dios. Por eso tenemos una responsabilidad, unas responsabilidades, y recibimos bendiciones debido a nuestra posición especial. Quiero dejarles con algunas preguntas. ¿Cómo reflejas tú la imagen de Dios en tu vida? Considera tu vida y piénsalo bien. ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado? ¿Estás reflejando correctamente la imagen de Dios en tu vida? Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por enseñarnos esta verdad tan importante que éramos creados a tu imagen. Gracias por crearnos de manera diferente. Gracias por darnos el aliento de la vida, para que podamos conocerte a ti, para que podamos vivir contigo para siempre. Si creemos en Cristo como el único medio, el único camino a la salvación. Te pedimos que tú nos ayudes a cumplir nuestro propósito en este mundo, de reflejar tu imagen de manera correcta. Por favor, salva a las personas aquí que están viviendo conforme a sus propios deseos y placeres, sin pensar en el hecho de que fueron creados para ti. Sálvales para que puedan entender su propósito en la vida, para que su vacío pueda estar llenado. Y ayúdanos como tus hijos, que tenemos ese gran privilegio de no solamente ser criaturas del Señor, sino también hijos de Dios. Ayúdanos a esforzarnos a vivir en más justicia, santidad y conocimiento de ti. Y danos, por favor, esperanza y confianza de que un día vamos a reflejar tu imagen perfectamente, así como Cristo lo hace. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.